Muy buenas noches, señores y señoras. En nombre del Gobierno de Ecuador, representado por los consulados de New York, New Jersey, Queens y la Casa Ecuatoriana, le damos la más cordial bienvenida y agradecimiento a la comunidad hispana por ser parte de esta exposición sobre el caso Chevron. Para dar inicio, tendremos las palabras de bienvenida del señor Cónsul General del Ecuador en la ciudad de New York, señor Jorge López Amaya. Bueno, gracias, queridos. Muy buenas noches con todos los queridos hermanos y hermanas ecuatorianos, latinoamericanos y a todas las personas que se han dado cita el día de hoy al llamado nuestro, especialmente para poder defender lo que es a nuestra patria y especialmente a la gente que vive en la Amazonía. El día de hoy pues tenemos la grata visita de dos personas muy importantes. Está nuestro embajador Javier Lazo, que es nuestro representante ante las Naciones Unidas. Él es periodista de profesión y también pues va a hacer una introducción de lo que es realmente el caso de Chevron Texaco. Y también tenemos al doctor Domínguez, que también está aquí para dar una introducción y mucho más detallado de todo lo que es el caso de Chevron Texaco. Lo que sí quiero recordar primero que gracias a todos por venir, porque la inclemencia del tiempo ha sido bastante fuerte. Es difícil llegar el día de hoy por los inconvenientes que se vienen la nevada del día de mañana, pero de todas maneras esto es hacer patria. Realmente me siento muy contento y orgulloso de que se hayan dado cita a las personas a pesar de los inconvenientes del tiempo, a pesar del horario, a pesar de lo difícil que es llegar aquí. Y sin embargo, pues tenemos personas que nos están representando muy bien en la comunidad. Gente que tiene mucho tiempo trabajando con la comunidad, años, no solamente, quienes hablan solamente tiene poco tiempo aquí, pero alguien como Osvaldo Guzmán, presidente del Comité Cívico Ecuatoriano, como Dino Domínguez, que también es toda una institución dentro de la parte deportiva y dentro del comité. Personas que siempre han estado trabajando con la comunidad, y especialmente a nuestra distinguida jueza Carmen Velázquez, que está aquí, nuestra primera jueza ecuatoriana. Gracias por estar. Bueno, no quiero alargarme mucho porque las personas que van a intervenir van a explicar más el detalle de lo que estamos nosotros, el gobierno del Ecuador, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Primero estamos en una campaña de concientización con nuestros hermanos ecuatorianos y con la comunidad hispana de lo que realmente hizo Chevron Texaco, los daños que ocurrieron en nuestro país, el juicio que se abrió en Ecuador, que se vino después acá a Nueva York y regresó de nuevo a Ecuador, y de cómo hay una campaña muy sucia de intimidación contra las personas que están demandando a Chevron Texaco, es decir, contra los colonos. Es una intimidación muy fuerte que está haciendo esta compañía Chevron Texaco, del cual inclusive quienes hablan fue testigo de cómo estas personas venían para acá para el juicio y fueron perseguidas, intimidadas, para que cuando lleguen al juicio pues realmente no pudieran decir las cosas como debe de ser. Entonces, eso por un lado. Fuera de esa, la fuerte campaña de los medios de comunicación en contra nuestro por parte de Chevron Texaco, que tiene bastante dinero para poder hacer una campaña a nivel internacional contra nuestro gobierno del Ecuador. Y es aquí que pues hemos decidido nosotros también responder de la misma manera, haciendo una campaña internacional contra Chevron Texaco, porque la demanda la hacen los pueblos del Ecuador, las personas que viven ahí, los colonos que están viviendo en esos lugares que fueron afectados precisamente por la explotación del petróleo y en esa época Texaco. Esta explotación ha causado muchos grandes daños, no solo al ecosistema, sino también ha causado problemas de salud a las personas que viven en estos lugares. Nosotros como gobierno del Ecuador no podemos dejar pasar desapercibido esto de aquí, y también pues nosotros estamos acompañando en esta campaña que ha sido en contra del gobierno, y ahora pues nosotros somos muy solidarios con esta causa. Nosotros no podemos demandar como gobierno, que eso ya lo van a explicar más adelante, a la compañía Chevron Texaco, pero son los colonos que los están haciendo. Bueno, recordarles que estamos aquí, espero que al final podamos sacar muy buenas ideas para poder organizarnos. Vamos a seguir haciendo este tipo de reuniones, lo vamos a hacer en New Jersey, lo vamos a hacer en Connecticut, lo vamos a hacer en Manhattan. Quisimos hacerlo ahora en Queens para atraer a nuestra comunidad ecuatoriana
y empezar con algo, ¿no? Que es el Comité de Defensa contra Chevron Texaco, que realmente, como le digo, es una campaña muy sucia y muy agresiva que hace esta compañía en contra del gobierno del Ecuador y contra los colonos que realmente son los que han estado demandando. Agradecerle también la presencia de Gonzalo Lima, que es el organizador de esta noche, de todo este evento, a través de la Casa Ecuatoriana en Queens, y vamos a tratar de hacer patria. Por eso es el mejor motivo por el cual creo que debemos de sentirnos orgullosos de estar en este momento, de poder entender y difundir estas ideas que vamos a poner el día de hoy en la mesa, para que podamos hacer conciencia con los demás hermanos ecuatorianos y con la demás comunidad latina. Entonces no lo quiero alargarme y nada más agradecerles por su grata presencia, y al final pues estaremos conversando de todo esto de Chevron Texaco. Buenas noches. Es un gusto estar aquí, ciertamente, pero es importante una primera aclaración. Soy el embajador de Ecuador. Supongo que la mayoría de las personas que están aquí son ecuatorianos y ecuatorianas, pero puede haber latinoamericanos en general. Le llamamos la patria grande a América Latina. Y en medio de esa patria grande tenemos la especificidad del ser ecuatoriano. Y como embajador de mi país, quiero, hacer esa primera aclaración, porque el juicio que la comunidad ecuatoriana le sigue a Chevron Texaco es una decisión de los pobladores, hombres y mujeres, que son víctimas principales de la enorme irresponsabilidad con la que operó Texaco en nuestro país. 1964, hasta 1990, Texaco opera más de 350 pozos petroleros en nuestro país. Y no es que las compañías petroleras no tenían suficiente tecnología para hacerlo de la manera más limpia posible. La tenían. Texaco optó por no usar la mejor tecnología, sino quizá la más deleznable, para ahorrar recursos y para obtener mayores ganancias. Y dejó todo lo que dejó en nuestro país, esa brutal contaminación, que si hacemos comparaciones, porque los medios, por ejemplo, se hicieron eco del derrame del Exxon Valdez, lo que Texaco dejó en la Amazonía de Ecuador, de nuestro país, es mucho más grave que ese derrame. Frente a esto estamos, frente a una situación en la que como gobierno no teníamos parte, pero Chevron Texaco deciden involucrar al gobierno del Ecuador. Y entonces cuando nos vemos involucrados tenemos que también responder. Pero los juicios, las cuestiones arbitrales, el doctor Domínguez explicará mejor, siguen. Y como país no podemos quedar indolentes sin referirnos a lo que pasa en este caso. Ustedes saben que en Naciones Unidas 193 países estamos agregados en este organismo multilateral por antonomasia, y se supone que es la institución de la paz planetaria. ¿Cómo opera Naciones Unidas? Rapidísimamente, a través de unas comisiones que se especializan en distintos temas. La segunda comisión de Naciones Unidas es la que trabaja los conceptos económicos, políticos y sociales. Y ahí, en medio de los debates y las reflexiones, hemos empezado a hablar, no de ahora, de hace algunos años, sobre el desarrollo sostenible. La agenda al 2015, post-2015, el futuro que queremos, decimos en Naciones Unidas. Ecuador, desde 2007, 2008, cuando Ecuador se da a esa constitución que hoy tenemos y que se aprueba, como ustedes lo saben, a través de un referéndum de manera categórica, mayoritaria,
en nuestro país, en Ecuador, empezamos a hablar de los derechos de la naturaleza. Es el primer país de este planeta que habla de los derechos de la naturaleza. Incluso mucha gente lo tomó con sorna, un poco con burla. ¿Cómo es esto de los derechos de la naturaleza? Pues sí, la naturaleza tiene derechos, porque con eso queríamos definir una marca y decir, no es el ser humano el que tiene el derecho de hacer con la naturaleza lo que le parezca. Si empezamos a hablar de desarrollo sostenible, tenemos que pensar en esos temas. ¿Cómo nos integramos en nuestras necesidades de crecimiento, de desarrollo, frente a los temas de la naturaleza? Yo digo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las necesidades del capital. ¿Quién representa el capital? La naturaleza, o los seres humanos más bien, ¿se hicieron esa pregunta o lo asumimos como una formulación totalmente natural? Lo asumimos nomás. Cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, mucha gente no quiso entender la formulación inicial y se produjeron desentendimientos, desacuerdos. Pero en Naciones Unidas hemos logrado, a través del trabajo de la segunda comisión, empezar a posicionar este lenguaje, el de los derechos de la naturaleza. Porque si queremos ser coherentes con el desarrollo sostenible, tenemos que hablar de los derechos de la naturaleza. Ya no es una cuestión que tenemos muy lejana. Cuando empezamos a hablar, y también hubo voces que decían que era una exageración, era las ganas de hacer escándalo, las ganas de plantearle problemas al sistema capitalista cuando hablamos del problema del cambio climático, por ejemplo. Y hoy asistimos casi todos los años y a lo largo de los años a problemas con el cambio climático. Inundaciones por doquier, trastornos, y encima calificamos a la naturaleza, la perversa naturaleza, el terrible daño que nos hace la naturaleza. Y no reconocemos que somos nosotros, los seres humanos, con esta idea de crecimiento sin límite, que hemos suscitado nosotros mismos estos trastornos que hoy tenemos que enfrentar en nuestras relaciones con la naturaleza. En Naciones Unidas hablamos de estos temas. Y como seguimos posicionando lenguaje, poco a poco se van incorporando otros lenguajes. Y hoy también estamos hablando en Naciones Unidas de las responsabilidades de las grandes corporaciones transnacionales y la ética que deben de tener estas grandes corporaciones en su relación con la naturaleza y con las sociedades. De esto también ya estamos discutiendo en las Naciones Unidas. Y déjenme decirles que el Ecuador, a pesar de ser este país que nosotros conocemos y muchos y muchas amamos entrañablemente, desde este relativamente país pequeño, hemos posicionado un lenguaje de vanguardia, un lenguaje que en principio probablemente sorprendió, pero que luego ahora en Naciones Unidas y en los foros internacionales se está discutiendo con mucha fuerza. ¿Cuál es la responsabilidad ética de estas grandes corporaciones, de estos conglomerados que tienen un enorme poder por el capital que han acopiado? Hoy mismo, hoy, en Naciones Unidas, debido a la crisis económica de los países desarrollados, les decimos los partners, los países ricos, hay un fuerte debate. ¿De dónde se van a sacar los recursos para que Naciones Unidas pueda seguir operando? Ustedes saben que, por ejemplo, las operaciones de mantenimiento de la paz, Ecuador está embarcado como país
en una importante misión de mantenimiento de la paz. La MINUSTAH se llama. Es la misión de la paz en Haití. Pero nosotros no participamos en la MINUSTAH con recursos bélicos. Está el Cuerpo de Ingenieros del Ecuador trabajando en Haití, pero construyendo carreteras, reparando escuelas, reparando hospitales. ¿De dónde se van a sacar los recursos a futuro para mantener no solo las operaciones de paz? Ahí hay una reflexión que se está haciendo y hay una propuesta de un grupo de gente en las Naciones Unidas que habla de abrirles las puertas a las ONGs. En principio no está mal la existencia per se de las organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG, no está mal en principio. Depende de la dotación de recursos que Naciones Unidas como institución está dispuesta a aceptarle a las ONG. Y estamos en ese debate. Nosotros, los que representamos a los países de mediano desarrollo o de menor desarrollo, estamos queriendo encarar ese debate con todas las Naciones Unidas para decirles, hay un límite a la presencia de las ONGs. Así como cualquier democracia le pone un límite a los aportes, a las donaciones que se pueden hacer a determinada candidatura, porque si el aporte económico es demasiado fuerte, enseguida sospechamos qué va a pasar si ese candidato o candidata llega al poder y ha recibido un aporte financiero demasiado fuerte. ¿Qué va a pasar a futuro cuando ese candidato o candidata esté en el poder? ¿Qué le va a deber a aquella persona que le hizo un aporte de tamaña magnitud? Es la misma reflexión que tenemos que hacernos en Naciones Unidas. ¿Qué le vamos a deber como institución a una ONG que hace un aporte financiero demasiado grande? Estos debates desvelan la importancia de discutir en todos los foros planetarios el rol que tienen las grandes corporaciones en el mundo actual. Y Chevron es parte de esa discusión. Y nosotros como ecuatorianos, es lo que me pidieron que hable desde la perspectiva de Naciones Unidas, ecuatorianos y ecuatorianas, tenemos que también llevar la reflexión a ese terreno. Una corporación como Chevron, que puede hacer una inversión millonaria de centenas de millones de dólares para iniciar una campaña de desprestigio contra nuestro país. No sé si lo decía Jorge, no sé si lo decía el doctor Domínguez en conversación previa que teníamos, porque a veces nos prestamos a confusiones. No se trata de una pugna entre un gobierno y una corporación. Ha quedado claro que ni siquiera el lío empezó ahí, empezó desde los pobladores amazónicos del Ecuador que se sintieron afectados porque por más de 30 años han venido sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad de una corporación como la Chevron Texaco, que no utilizó las tecnologías que ya estaban disponibles para hacer una explotación más limpia de esos recursos. Pero esas tecnologías le demandaban más inversión. No lo hizo porque nos despreció como sociedad, como país, como conjunto en definitiva. Somos ecuatorianos nomás, no somos nomás. Somos un país con soberanía, con dignidad, y eso es lo que intentamos hacer en todos los foros internacionales en los que participamos. Un voto, como cualquier otro país. Un punto de vista, como cualquier otro país. Y esto es lo que tienen que entender esas grandes corporaciones. Están tratando con un país soberano, con unos pobladores de ese país que manejan nociones de dignidad legítimas y que hoy están exigiendo una respuesta a esta gran corporación que no puede quedar impune. No puede quedar impune. Este es otro debate que tenemos en Naciones Unidas. ¿Hasta cuándo las grandes corporaciones, hasta cuándo los grandes países pueden hacer lo que les parece y no se hacen cargo de lo que hacen?
¿Hasta cuándo permitimos que las cosas, las graves cosas que han pasado, queden impunes? De eso también se trata. Y cada uno de nosotros, cada uno de nosotras, tiene que hacer lo que le corresponde. Y lo primero que tenemos que hacer, como también se decía, tenemos que empezar a concienciarnos, a reflexionar, a enterarnos, a preocuparnos, a leer un poco más cuando aparecen estos temas de Chevron Texaco y la demanda que hoy le pretende hacer al Estado ecuatoriano en respuesta a manera de presión para luego seguramente intentar negociar 19.000 millones de dólares contra el Estado ecuatoriano. Eso significaría la paralización en buena parte de toda la inversión social y de la obra pública que es importantísimo seguir haciendo en nuestro país. Es vital seguir sosteniendo esa inversión, porque no se pueden medir los resultados de una política pública de la noche a la mañana. En Naciones Unidas todos sabemos que existe el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y ahí se evalúa cómo van los países. En el último informe del PNUD, la posición del Ecuador es bastante fuerte. Somos uno de los países que más ha avanzado en el abatimiento de las inequidades sociales, pero no es suficiente. Como América Latina ha sido la región más inequitativa del planeta, hemos crecido, pero somos más inequitativos que África, que el continente africano, la región latinoamericana. Lo que quiere decir que tenemos que hacer un enorme trabajo para ir reduciendo las brechas. Si al Estado ecuatoriano le dicen tienes que pagar 19.000 millones de dólares y hemos venido haciendo relativamente bien el trabajo de reducción de esas brechas, que no quiere decir que ya ha sido reducida, empezamos a reducirla y tomará alguna cantidad de años presentar un trabajo más decente para que también podamos hablar de mayor seguridad social, para abatir los problemas de altísimas tasas de delincuencia. Ustedes que viven acá, compatriotas, hombres y mujeres, y cuando les hablan de nuestros países, no, pero ahí no puedes salir a la calle porque te asaltan en todas las esquinas. Es consecuencia de todo esto. Y cuando te interrumpen la inversión social, nos van a hacer un gravísimo daño. De esto se trata también, compatriotas, ecuatorianos, latinoamericanos, latinoamericanas. De esto también se trata, de cómo a través de estas posiciones truncan procesos legítimos, sociales, que se están dando en nuestros países y que se está dando en el Ecuador. No quisimos ser parte de este juicio. Era un problema entre pobladores, hombres y mujeres de la Amazonía de nuestro país, del Ecuador, y esta gran corporación. Gran por el tamaño económico, nada más, digo, a priori. Y que ahora pretende burlarse de lo que ha pasado en el Ecuador. Estaba preguntando, y sí lo logramos obtener, el nombre del director de la película Crudo, ¿no? Joe Berlinger. Él la estrenó en el Ecuador, la vimos, y hoy tiene él un drama espantoso. Es también víctima de la persecución de esta enorme corporación, que no quiere reparar en nada y está arrinconando, acorralando a todos, hombres o mujeres, que tengan algo que decir frente a este tema. Yo no digo que hagamos de héroes, yo solo digo que hagamos de ecuatorianos y ecuatorianas dignos y sepamos, nos enteremos de todo lo que está en juego ahora mismo frente a este caso, que puede ser un caso que pase a la historia como caso de estudio, no solo para Ecuador, para el mundo entero, para la región latinoamericana, porque en el contexto planetario debatimos estos temas desde otras perspectivas, pero en el fondo están estos dramas de la relación frente a una corporación como Chevron Texaco, que hace una inversión millonaria y que no quiere parar en su campaña de desprestigio a nuestro país. Por eso, estas respuestas que solo apelan
a la sensibilidad de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches y un gusto tener este espacio completamente lleno de ecuatorianos y ecuatorianas y de comunidad latina. Quiero hacer mención a la señora Luzaro, que está presente aquí, que es consejera del Consejo Nacional Electoral, así como también está presente la delegada de Yulisa Ferrera, concejal de Queens. Y los personas que representan a los asambleístas, José Elías, que es delegado a la asambleísta Jimena Peña, así como de Alex Guamán. Hemos escuchado por parte de nuestro embajador Javier Lazo, por parte de nuestro cónsul general, por el economista Domínguez, cuáles son las acciones que viene desarrollando el gobierno nacional en su conjunto en torno a este proceso. Sin embargo, estamos convencidos que no únicamente es una acción única del gobierno nacional, sino que demanda la colaboración de la comunidad, como hoy precisamente la estamos evidenciando en el caso de Nueva York, que ha dado inicio a este proceso. Quiero decirles que acciones o actividades como estas se están replicando en todo el mundo. En ese sentido, hacemos la invitación muy formal a la conformación de comités de apoyo de esta causa. ¿Qué son estos comités? Son grupos de personas que aman la vida, que aman la naturaleza, que aman la verdad, que aman a su país y que de una u otra manera van a colaborar en que se sociabilice y que se vaya concientizando en los países de destino y de las personas que están en ellas un proceso de entendimiento y de verdad, para lo cual estos comités de apoyo tendremos la obligación de crear páginas web alusivas a este proceso, proponer la visita a Ecuador de los presidentes de estos comités de apoyo que se van a formar, realizar una agenda en medios y eventos de difusión a través de diferentes espacios, organizar exposiciones de fotos en diferentes museos, en diferentes universidades, coles comunitarios, organizar encuentros culturales con artistas e intelectuales del país. Nos interesa muchísimo que gente americana se incorpore a estos procesos, que apadrinen estos comités e invitar a estas personas importantes que se incorporen a estos comités a que visiten nuestro país. En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana hará la evaluación del perfil de la persona y nos encargaremos de que esta persona conozca el lugar en el sitio donde se ha producido esta contaminación. Es importante también monitorear en los medios, y aquí es una colaboración conjunta, de ver qué es lo que dice Chevron en los medios de comunicación y comenzar también a entregar esa información, porque va a servir de insumo para contrarrestar. Yo creo que la verdad debe primar en estos momentos. Y de hecho, realizar una declaración conjunta, abierta, de recaudación de firmas en apoyo a esta causa. No olvidemos que nos decía el economista Domínguez que hay una demanda en contra del país de 9.000 millones. Eso significa que en el caso de que hay un fallo en contra del país, nos representaría un 25% de nuestro presupuesto. Nuestro presupuesto hoy está en 36.000 millones de dólares. Entonces, ese 25% estaría mermándose o en educación, o en infraestructura, o en salud. Entonces, no es un tema, insisto, solo de gobierno, sino de todos. Por eso es lo que les hemos pedido de la manera más comedida a aquellos colegas ecuatorianos, latinoamericanos, voluntarios que quieran incorporarse a estos comités. Fuera de hay una mesa informativa donde las compañeras nuestras estarán tomando la información debida. Muchísimas gracias y nuevamente es un gusto saber que el llamado, cuando nosotros sacábamos por
las redes sociales del Ecuador te necesita. Bueno, como buenos ecuatorianos estamos demostrando. Muchísimas gracias. Gracias. Existen ciertos principios universales que serían condenados vehementemente a nivel mundial como un genocidio y automáticamente atraería el repudio de una moral universal que ha sacralizado la vida. Dentro del derecho internacional público requiere penalizar también la destrucción del ecosistema de una manera equiparable al crimen de genocidio, contemplada en el Estatuto de Roma y adscrito a la competencia de la Corte Penal Internacional. Necesitamos crear un nuevo lenguaje jurídico para poder definir, prevenir y castigar acciones ineluctables que permiten que ejecutivos de corporaciones puedan dañar y destruir ecosistemas impunemente, sin reparar en los posibles riesgos, no solo para las naciones, sino para la humanidad en conjunto. Un ecocidio determinable puede ser atribuido exclusivamente a una persona, como fue determinado en el máximo tribunal ecuatoriano en el 2010 en el polémico caso contra la compañía Chevron Texaco, encontrada culpable de contaminar miles de hectáreas amazónicas con residuos tóxicos. Estas corporaciones tienen por objetivo extraer intensamente recursos naturales y aumentar las ganancias de los inversionistas sin observar ni prever el desajuste que sus actividades pueden tener en el equilibrio natural del ecosistema que explotan. La Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio estipula que el responsable de este crimen es castigable sin importar el rango o cargo de quien lo perpetró. Los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por hombres, no por entidades abstractas, y solo castigando a los individuos que cometen tales crímenes, el derecho internacional puede cumplirse. El ecocidio también puede reconocer el principio de responsabilidad abstracta. Es un crimen de consecuencia, lo cual quiere decir que no castiga la conducta en sí, sino la consecuencia de la conducta. Por lo que una empresa como Chevron Texaco, dedicada a la explotación petrolera, es proclive a cometer un ecocidio. Debido a ello, quienes tomen la decisión de efectuar dicha empresa estarán sujetos a las consecuencias penales que pueda conllevar su riesgosa decisión. El reconocimiento del ecocidio como crimen será una fuerte presión para sostener la economía en actividades de bajo impacto ambiental. La gravedad y las consecuencias del daño ambiental causadas serían vistas como resultados de la acción jurídica de una persona que concibió la potencialidad de un crimen. Históricamente, los tribunales han asumido que una corporación y sus directores no pueden ser considerados criminales. Sin embargo, el reconocimiento de la responsabilidad estricta permitiría procesar y sentenciar a corporativos culpables del ecocidio. La responsabilidad estricta promoverá una importante cultura de prevención en los daños potenciales de quienes toman las decisiones. En el caso del ecocidio, como en demás crímenes contra la paz, lo esencial en última instancia es la prevención de un desastre. La falta de responsabilidad estricta refleja un fracaso regulativo. Claro ejemplo de ello es la situación de la selva amazónica, donde las multas a empresas son cotidianas por violar la normativa ambiental. La responsabilidad se paga y punto. Sin embargo, si los responsables quedaran sujetos a un proceso penal internacional, la principal preocupación de las empresas no recaería en pagar sanciones pecuniarias, sino en evaluar las consecuencias penales de sus actos y el desprestigio que la acusación de ecocidio implicaría. Además, siendo el ecocidio un delito tipificado y regulado, exigiría la reparación del daño causado, instrumento legal mucho más poderoso que la mera justicia pecuniaria. La adopción del ecocidio como quinto crimen contra la paz incitaría a los estados firmantes del Estatuto de Roma a legislar en sus normativas internas el crimen. Su adopción en la ONU daría al ecocidio el carácter de una obligación erga omnes, es decir, una obligación general.
tenemos la esperanza que las autoridades promuevan este proyecto de ley para que las Naciones Unidas no entierren esta propuesta, porque sabemos que existiría un fuerte cabildeo corporativo para impedirlo. Pero la ONU, las personas del mundo han llegado a comenzar a exigir a las multinacionales una reacción ejemplar ante el daño y la destrucción insoslayable de la tierra. Muchas gracias.